Muy buenos días a todas mis amadas princesas del Señor, mis amadas hermanas, consiervas. Que el Señor nos guarde, nos bendiga. Estamos aquí una semana más en nuestros devocionales de Saeta Jole y estamos aquí presentándonos en las manos del Señor para que Él nos hable. Y doy gracias al Señor porque tenemos la oportunidad hoy día de que el Señor se acerque a nosotros, ¿cierto? O sea, abrirle la puerta al Señor para que Él cada día nos aconseje, nos hable, nos enseñe por medio de su palabra. Que diga que no escucha al Señor, es porque no quiere abrirle la puerta de su corazón. Pero nosotros tenemos ese hermoso beneficio, ¿cierto?, de ser sus hijas y de tener ese privilegio de escuchar esa voz, una voz maravillosa. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé la gracia, la sabiduría para poder aprender y recibir este mensaje, este pancito que hace muy, muy bien a nuestra vida, sobre todo cuando comenzamos una jornada, y doy gracias al Señor por ello. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su inmenso amor, su bondad y misericordia, por estar aquí reunidas ante su presencia. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, por el consejo de su palabra que nos entregará hoy día. Y ayúdanos, Señor mi Dios, para hacer ese mocito santo, Señor mi Dios, que usted quiere de nosotras. Bendiga nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestro trabajo en la obra, sea confirmando cada día, Padre Santo, Señor mi Dios, y podamos nosotros recibir, Señor mi Dios, esos beneficios de ser sus hijas, Señor mi Dios, en escuchar audiblemente su voz cada vez que buscamos. Gracias, Señor mi Dios, porque estamos aquí reunidas, perdónenos nuestros pecados, Señor mi Dios, porque sin duda que somos insuficientes ante su presencia. Ayúdanos, Señor mi Dios, para reconocernos siempre, Señor mi Dios. Podamos, Señor mi Dios, avanzar, edificarnos, Señor mi Dios, porque la gracia suya, Señor mi Dios, es inmerecida, Papito Santo. Tenemos ese privilegio. Gracias, Dios, Señor mi Dios, por estar aquí en este hermoso, Señor mi Dios, tiempo, Señor mi Dios, de reflexión bíblica. Y queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, que sea usted quien nos hable por medio de su palabra. Gracias damos, Señor mi Dios, en esta mañana. Y todo esto, Señor mi Dios, se lo presentamos en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé de su gracia. Y los voy a invitar para que la palabra del Señor en esta mañana nos vamos a un versículo que se encuentra en el día de hoy, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así este versículo, dice así: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí este versículo me, me viene trayendo un poquito de dolor en mi corazón cuando nosotros vemos hijos del Señor que son orgullosos. Yo sé que este es un proceso, yo sé que este es un proceso que vamos viviendo y llegamos altivos a los caminos del Señor, llegamos pensando que son nuestros méritos el que nos trae este camino, que son nuestras cualidades, nuestros beneficios. Y eso hace de que nosotros muchas veces sintamos de que son nuestros méritos, que soy yo, y ahí se viene el egocentrismo y ahí después pensamos que todo es gracias a nuestro esfuerzo. Pero en el caminar nos damos cuenta que aquí la palabra del Señor en la Biblia nos habla, el orgullo en la Biblia eh, nos manifiesta que
que es un tema importante y que se contrarresta de la humildad. Por eso en este libro que leímos hoy día en Santiago, nos habla de que Dios se pone, se opone, se opone al orgullo. Entonces, nosotros aquí en la palabra del Señor que nos manifiesta, nos habla acerca de dos palabras clave y que se contraponen, que es el orgullo y la humildad. Y cuando de verdad que cuando veo falta de humildad en las personas, siento de que igual es como súper doloroso el camino, doloroso el camino cuando nos aparta de lo que realmente necesitamos. Sí, que el Señor nos ayude a nosotros porque nosotros necesitamos avanzar y llegar a ser humildes. Entonces, si nosotros vemos que la humildad es algo preciado, algo necesario, nosotros vemos aquí el orgullo y lo define como una actitud. El orgullo es una actitud de superioridad. ¿Ha visto usted, hijos del Señor, superiores a los demás? Que que yo tengo esto, tengo este otro, esto, tengo todo lo que necesito. Y no necesito, no necesito a nadie más. Y arrogantes, y que pueden llevar a la persona a creer que no necesita, inclusive no necesita de Dios, ni menos de los demás. Y el Señor nos ayude a nosotros. El orgullo tiene consecuencias. Y el orgullo, lamentablemente, lo que provoca es separarnos de Dios. Esas son las consecuencias negativas. El orgullo puede llevar a una persona a alejarnos, ¿cierto? A no reconocer la dependencia del Señor. Y Dios quiere que nosotros cada día seamos más dependientes de Él. Existen relaciones dañadas. El orgullo puede dañar la relación con los demás. Por eso, en una persona orgullosa, quizá en algún momento va a estar rodeada de hartas personas, pero después va a quedar sola. Una persona orgullosa, ¿cierto? Va a tener relaciones dañadas con los demás, ya que puede llevar a la persona a ser arrogante, despectiva inclusive a los demás. Y yo, fíjese que en mi caminar, en este tiempo, en el caminar del Señor, he visto muchos hijos del Señor y a mí me da mucha pena, porque si bien nosotros aquí en la labor ministerial, uno desempeña un trabajo sin fin de lucro, por amor a los demás, que es nuestro principal propósito, el que nosotros llamemos a las almas a que reciban a Cristo en su corazón. Nosotros como siervos del Señor estamos llamados, ¿cierto?, a encaminar a las ovejitas a Cristo para que nosotros como maestras de niños estamos en el deber de guiar a Cristo. ¿A quién? De guiar a Cristo, ¿a quién? A nuevos creyentes, ¿cierto? Y el Señor nos ayude a nosotros para que podamos nosotros eh, no caer en este orgullo, no caer en esta arrogancia. ¿Qué es lo que sucede con estas personas arrogantes? Simplemente hay un fracaso, hay una caída. El orgullo puede llevar a la persona a un fracaso rotundo, ya que puede hacer que esta persona se sienta invencible, se sienta suficiente y no reconozca inclusive sus limitaciones. El Señor nos bendiga. Aquí nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí ejemplos bíblicos claros, porque obviamente la palabra del Señor aquí nosotros la vemos no al hombre. eh, Nosotros, claro, obviamente somos ejemplos. Lamentablemente, nosotros a veces nos dejamos llevar por este orgullo. Pero aquí nosotros vemos al mismo diablo, al mismo Lucifer, la caída de Lucifer, que es un ejemplo claro de orgullo, ya que él se rebeló, Lucifer se rebeló contra Dios y buscó ser igual a él. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros no caigamos en eso.
El rey Saúl también es otro ejemplo de orgullo, ya que se volvió tan orgulloso y desobediente a Dios que él mismo hizo y cavó su tumba, como podríamos decir. También están los fariseos. Nosotros vemos a los fariseos como un ejemplo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento son un ejemplo sobre este orgullo religioso, ya que ellos se jactaban de su propia justicia y despreciaban a los demás. O sea, creían que tenían la verdad absoluta. Entonces nosotros en la Biblia, nosotros vemos un versículo, ¿cierto?, sobre el orgullo, el que vimos nosotros en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, ¿cierto? La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser orgullosos o debemos ser humildes. Y el día miércoles pasado teníamos en nuestra clase de mujeres, teníamos la palabra del Señor que nos hablaba en un pasaje, habló, inclusive definió lo que era la humildad. Y nosotros vemos la humildad como un pasaje hermoso que el Señor tiene para nuestra vida en este libro de Santiago, pero nosotros vemos como yo busqué, porque nuestra hermana que nos predicaba en la clase de mujeres nos hablaba, nos sacó la definición de lo que era el orgullo, o sea, la humildad. Estamos viendo el orgullo, siento, contrarrestado con la humildad. Entonces, la humildad nosotros la vemos como una virtud también. El orgullo también es una cualidad, pero la humildad es una virtud que consiste en qué. Aquí este diccionario es de la Real Academia Española y consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y las debilidades y en la disposición de reconocer y aceptar nuestros propios errores y nuestros defectos. Entonces aquí, ¿usted cree que esta es una humildad bíblica? ¿Usted cree que la humildad como en nuestra realidad, en nuestra ciencia, es la misma que en la Biblia? Puede tener similitudes, por supuesto, pero aquí habla del hombre. Es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades, la disposición de reconocer. También dice como segundo punto en la Real Academia, dice una actitud de modestia, de sencillez en el trato y en la conducta, o sea, como nosotros nos comportamos. Nosotros sabemos que la humildad no tiene que ver ni con la ropa, ni con lo que nosotros nos vistamos. Eso no tiene que ver. Es una virtud, es una actitud, es como nos presentamos en la vida. La humildad se va a caracterizar por reconocer nuestras limitaciones, sí, por reconocernos, ¿cierto? Por una actitud modesta, sencilla en el trato, sencilla. No necesitamos demostrar altiveos que yo sé más que el otro. También es una disposición de aprender. Si nosotros demostramos esta humildad en nuestra diario vivir, vamos a estar fomentando una relación positiva con los demás. ¿Se acuerdan que el orgullo tenía consecuencias negativas? Aquí la humildad también tiene una consecuencia, pero positiva. La humildad, ¿cierto?, fomenta una buena relación con los demás. También va a promover, ¿cierto?, el crecimiento propio. Yo voy a crecer, si soy humilde, yo crezco. Y aquí es donde viene el mensaje que el Señor quiere para hoy día para nosotros. Y vemos que es una virtud. La humildad es considerada una virtud importante en esto en relación a lo general, en muchas culturas y en muchas tradiciones. El Señor nos bendiga a nosotros. Miren, yo estaba viendo, eso en relación a la humildad que nosotros podemos tener como hombres, como seres humanos. Pero la humildad en la Biblia es un concepto súper importante y se menciona no tan solo en Santiago, se menciona en la primera de Pedro que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte a su debido tiempo. El Señor, mientras nosotros seamos más humildes, el Señor nos exaltará. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, dice, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor nos bendiga. ¿Usted quiere ser humillado? ¿Quiere ser enaltecido? El Señor nos ayude a nosotros. La humildad, el orgulloso puede tener un tiempo de fama, por supuesto, pero eso no es suficiente. Nosotros debemos mantener una vida equilibrada ante el Señor, dependiente del Señor, para que Él nos use, ¿cierto? La enseñanza que nos da la humildad es que es una virtud. Nos enseña que seamos humildes en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros vamos cultivando esta virtud en nuestras vidas. La humildad, ¿qué nos hace? Cada día más dependiente de Dios. Y si usted se da cuenta en la relación que tenemos, la humildad con el orgullo, nosotros vemos que el orgullo, la consecuencia, una de las consecuencias, ¿cierto?, del orgullo era que nos apartaba de Dios, nos alejaba de Dios. Entonces, si nosotros somos humildes, vamos a lograr una dependencia absoluta del Señor. Vamos a reconocer que nuestras debilidades, ¿cierto?, tienen límites. Somos limitados y dependemos de Dios en todo momento. Yo quiero ser dependiente del Señor. Yo le digo que soy dependiente de Él. Soy necesitada de Dios cada día. Nos falta, por supuesto. La humildad nos promueve a caminar humildes, unidos, en armonía con los demás. La humildad nos hace dispuestos a que podamos nosotros escuchar a los demás y servir también a los demás. El mayor ejemplo que nosotros tuvimos es Cristo, el mayor ejemplo de humildad. Y la unidad y la armonía deben permanecer en nuestras relaciones con los demás. Aquí tenemos personajes humildes, por supuesto, en la palabra del Señor, como teníamos a Saúl, como teníamos al mismo Lucifer. Y a los fariseos, perdón, hoy día aquí tenemos a Moisés, tenemos a David y tenemos al mismo Jesucristo. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad, ya que se humilló a sí mismo y se hizo siervo de todos. Filipenses. ¿Cómo no agradecer esta hermosa oportunidad que el Señor nos entrega? Entonces, si nosotros sabemos que están estas consecuencias positivas en nuestra vida de ser humilde, ¿usted quiere ser orgulloso o quiere ser humilde? El orgulloso no se reconoce orgulloso, ¿cierto? Y el humilde no debe reconocerse humilde, debe trabajar para la humildad, debe trabajar para ser más humilde cada día. Entonces nosotros vemos estos beneficios en nuestras vidas. Usted ve que una persona que tiene humildad va a permanecer tranquilo, en paz con los demás, va a querer la unión con los demás, va a querer estar en armonía como lo aprendemos, y así vamos a tener una consecuencia maravillosa que es la bendición de parte del Señor. La humildad es bendecida por Dios. La humildad es la que se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Usted cree que son compatibles el orgullo con la humildad? Se repelen, como el positivo y el negativo de la energía. Si hay un positivo con un negativo, aunque uno lo intente juntar, se separa. Lo mismo el orgullo con la humildad. No son compatibles, entonces es por eso que los orgullosos van a estar cada vez más lejos de Dios y más cerca de los aplausos, más cerca de quien está queriendo enaltecer. No somos artistas, somos instrumentos en las manos del Señor. Y mire, se me venía a la mente en la palabra del Señor una frase que dice: es necesario que yo mengüe. ¿Ha escuchado usted esa frase? Es una frase que dijo Juan el Bautista. Lo dijo.
siendo de que Él antecedió a Jesús mismo. Y le reconocían a Juan el Bautista, él bautizaba en el nombre del Señor. Pero aquí en esta frase que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, dice: necesario que Él crezca, Jesús, y que yo mengüe. Cuando nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, es necesario que Cristo crezca en mí y yo mengüe. Mi Sonia, mi persona. Y así Cristo será enaltecido. En este contexto, Juan el Bautista, como le decía, se refería a esa relación entre el ministerio de él, que tenía él, y el de Jesús. Juan reconoce que su papel era, ¿cierto?, preparar el camino para Jesús, que Jesús es el verdadero Mesías y el Salvador. Cuando usted sale a la calle, cuando usted habla de Dios, usted habla de usted. A veces nosotros damos testimonio y hablamos, pero hablamos lo que Cristo ha hecho en mí, ¿cierto? Pero para que Cristo sea engrandecido, para que Él sea enaltecido, Él sea glorificado, no yo. Oh, qué lindo lo hiciste. Cristo me dio la gracia. Yo, para la gloria del Señor, y el Señor nos ayude a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar? Porque se acuerdan que yo siempre trato de aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos menguar? Menguar la podemos aplicar de muchas formas, pero una importante y elemental es que nosotros debamos reconocer la importancia que tiene Jesús en nuestras vidas. Reconocer la importancia que tienen otros también. No somos los únicos. Vivimos en una sociedad y yo, ustedes saben que yo trabajo en el Ministerio Infantil, Somos Niños Chile, y, y ese Somos Niños Chile tiene un apellido, y ese apellido dice Unidos para Servir. Ahí no hay estrellas, no hay protagonistas, más que Cristo. Él es nuestro protagonista. Si usted nos dice qué es lo que van a presentar ustedes en sus trabajos, a Cristo. Él es nuestro protagonista. Entonces, si nosotros aprendemos y sabemos cómo que reconocer a los demás, ¿cierto? En este caso, Juan reconocía, ¿cierto?, la importancia de Jesús y el ministerio que él te traía y se dispuso a disminuir, ¿cierto?, su propio papel. ¿Para qué? Para que Jesús fuese exaltado. Y ahí es donde nosotros vemos en Juan una humildad. La actitud de Juan, ¿cierto?, muestra esa humildad y esa disposición de servir, inclusive en lugar de buscar la propia gloria, porque él era reconocido. La prioridad en nuestras vidas, ¿cierto? Debemos priorizar realmente lo que es importante y a dejar de lado lo que no es. Y el Señor nos bendiga a nosotros. Es necesario que yo mengüe. Nos invita a reflexionar, ¿cierto?, sobre nuestra vida y nuestro ministerio que estamos haciendo. ¿Estamos dispuestos nosotros a disminuir nuestro propio ego, nuestro orgullo para que otros sean exaltados? ¿O yo quiero siempre sobresalir? No, yo quiero. Yo tengo ese don. Yo lo tengo. Yo tengo todos los medios, ¿no? Si yo no tengo, si no me subo al escenario, no importa, no importa. Reconozco de que no todos vamos a ser cabeza, no todos vamos a ser brazos, no todos vamos a ser pies. Tenemos diversidades y cada uno, aunque sea el dedo meñique en el cuerpo de Cristo, es útil y es preciado, es valorado. No se sienta menos si para Dios somos ese instrumento maravilloso. Pero el que tiene que ser exaltado aquí es Cristo, no nosotros. El Señor nos ayude a nosotros.
Si nosotros reconocemos de verdad y estamos dispuestos a servir inclusive a otros, ¿por qué no? En una iglesia tenemos cuerpos y el Señor pone instrumentos para que vayan cambiando y se va eso modificando en el tiempo. Y gracias damos al Señor por ello. Y el Señor nos ayude a nosotros para que seamos humildes, para que busquemos nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Que el Señor nos guarde, nos bendiga, que el Señor sea engrandecido. Este devocional, quizás distinto de especial, pero el que nos trae esta palabra y claramente, claramente, y tenemos opositores, tenemos consecuencias y tenemos beneficios. Busque ser más humilde. No, no se crea humilde, busque serlo, busque ser dependiente del Señor. Y para este Dios yo tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga.